¿Qué tal, queridos amigos y hermanos? ¿Cómo están? Dios me los bendiga en Cristo y María. Quienes habla es Fray Giovanni Luicio Mas y pertenezco a la Asociación Canónica de la Iglesia Católica, Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, con un programa más, con una masterclass más de la Escuela de Formación Católica Permanente de la Asociación Canónica de la Iglesia Católica. Nuestra escuela que, buscamos formar en todos los niveles. Dios me lo bendiga en Cristo y María. Denle like a la campanita, suscríbanse a Palabras de Vida, Multicanal Radio, En Movimiento, en Amazon Prime, en Catholics Edition, todos. Un saludo a los hermanos de Miami, un saludo a mis hermanos en la iglesia. Rafael, Dios te bendiga en Cristo y María. Bien, mis queridos hermanos y amigos, en estos días estudiamos mucho, ¿verdad? Fuimos estudiando y nos adentramos en la existencia de Dios. Pudimos pasearnos por Santo Tomás, por San Agustín y por estas nuevas 5 vías que nos han dado a nosotros a conocer un complemento, esta superinteligencia que González Hurtado es un gran complemento, nos ayuda a los estudiosos de la religión, de la ciencia. En el siglo XXI, cuidado, la Biblia sigue siendo nuestro fundamento cristiano-católico, ¿no? La tradición sigue siendo nuestro fundamento cristiano-católico. El magisterio sigue siendo nuestro fundamento cristiano-católico. Pero acá tenemos otro fundamento que podemos demostrar la existencia de Dios mediante la ciencia, la investigación. Se puede llegar a Dios mediante la fe. Entonces, en el programa pasado, en la clase pasada, nos paseamos por González Hurtado, ¿no? José González Hurtado, que nos dio un magnífico complemento y una actualización poderosa de las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. Y bien, hoy, yo con mi lacto, ¿no? Ahí investigando, con mi capilla ahí en la cabeza, los invito entonces a seguir investigando, a seguir buscando. Tengo que felicitar primeramente al hermano Cristian, porque vamos a trabajar en unas presentaciones que él nos hizo y nos va a servir de un material de apoyo a lo que vamos a estudiar hoy. Que vamos a volvernos a pasar y a pasear por estas 5 nuevas vías científicas y las vamos a trabajar con Santo Tomás de Aquino, ¿no? Entonces, estas que tenemos acá, vamos a Ave María Purísima, aquí las tenemos. Tenemos acá las diapositivas que nos preparó el hermano Cristian, y por supuesto hemos nosotros confirmado, hemos pulido con el equipo que tenemos acá. Entonces, vamos a adentrarnos en estas nuevas 5 vías, ¿no? Pero vamos a hablar
sobre la ciencia. La ciencia impone a Dios. Si usted quiere ser ateo, se necesita tener mucha fe, déjeme decirlo, ¿oyeron? Si usted quiere ser ateo, se necesita tener mucha fe. Vean ustedes que mucha gente cree erróneamente que Dios y la ciencia están enfrentados, y eso no es cierto. Sin embargo, el 95% de los premios Nobel de ciencia de los últimos 100 años son teístas. Son teístas. Entonces, se cuenta que aquí mi objetivo, mis queridos hermanos, es demostrar que la ciencia nos lleva a Dios. A Dios. Déjenme quitar acá esta música. Nos lleva a Dios. Y que nos lleva a Dios a través de lo que llamamos, y lo que este hermano, este científico, don José González Hurtado, él ha denominado las nuevas 5 vías de la ciencia, que es un conjunto de evidencias suficientes para demostrar la existencia de un Dios creador, y que lo vimos en el primer programa. Entonces, aquí, el camino de las 5 vías, ¿no? Vamos a explorar acá. Nosotros vamos a explorar 5 disciplinas científicas. Cada una, de forma independiente, nos va a guiar hacia la misma conclusión. El creador inteligente, Dios, ¿verdad? Aquí lo tenemos, ¿no? Magníficamente. Vamos a poner un poquito más pequeño para que lo vean ahí. El creador inteligente. Primero, la biología, el código de la vida. Tenemos el ADN. ¿Sabían ustedes que la palabra Yahvé es nuestro código, no Jehová? Yahvé. Incluso cuando se hace la primera respiración, la primera bocanada de aire que nos da la vida en nuestros pulmones, cuando salimos del seno de nuestra madre, lo primero que pronunciamos es Yahvé, Yahvé. Y eso queda impreso en nuestro código, en nuestro ADN. Hay algo que aunque usted ponga a alguien allí en la selva, siempre va a creer en Dios o en alguien, en una superinteligencia. Tenemos, segundo, las matemáticas, la mente del universo, todo es matemático. Yo soy Asperger, y a mí me decía la doctora Llanes, la psicóloga, que junto con la doctora Urbáez y otros medios que determinaron que yo soy Asperger, que mi mundo es matemático. Yo todo lo veo en forma matemática. Todo calculo, y es verdad, cuando voy por la calle, yo voy calculando que si veo un huequito, cómo voy a cruzar yo la calle, es que si el semáforo encendió. Incluso yo aquí en Venezuela tuve que adaptarme que los carros no respetan los semáforos, ¿no? Y entonces tuve que ser más prudente, porque en mi mente me dice que si estoy en rojo, no debe pasar carro. Si estoy en verde, yo debo pasar. Entonces, para mí es muy difícil adaptarme a la mentalidad desordenada del entorno. Entonces, me dice, no, es que tú piensas matemáticamente. Entonces, tenemos la mente matemática del universo. Tenemos la tercera vía de esta nueva vía, la química, que es la receta de la realidad, la biología, cómo estamos compuestos nosotros. Vean lo que se basó Dios, ¿no? Vean lo que Dios se ha basado. La cuarta vía es la cosmología, que es el origen del tiempo, ¿no? Hay espacio, pero el tiempo está en el espacio, más no el espacio en el tiempo. Y una quinta vía de estas modernas, que es la física, las leyes del diseño, ese diseñador que tuvo que calcular la matemática y utilizar la física para ver todo esto. Entonces, en ese argumento es lo que nosotros vamos a trabajar. Vamos entonces a la primera, la biología.
causalidad o diseño. Causalidad o diseño. Es esta primera vía. Esta primera vía bien interesante que es casualidad o diseño o causalidad o diseño. Por eso fue que les dije a ustedes, la primera parte, de causalidad o diseño. Entonces, tenemos nosotros acá el ADN. El ADN, que es un lenguaje que exige una inteligencia, ¿verdad? Ahí tenemos cómo podemos verlo allí, el ADN, toda esa información que tenemos. Y el gran argumento de la biología es el descubrimiento del ADN. El científico Francis Collins, director del proyecto Genoma Humano, él era ateo. Al mapear el genoma, él se dio cuenta de que el ADN es un lenguaje informático, por definición. Detrás de una lengua, de un lenguaje, tiene que haber necesariamente una inteligencia. Eso es necesario, es un código. Y los códigos los hacen las mentes inteligentes, en la constante, vamos descifrando ese código. Entonces, esta conclusión a él lo llevó a convertirse en teísta, en creer en Dios, concluyendo que Dios tiene que existir. El filósofo Anthony Flemm, uno de los ateos más influyentes del siglo XX, también se convirtió afirmando que uno debe seguir la verdad a donde la verdad te lleve. Verdad es verdad. ¿Y quién es la verdad? El Creador. Y Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿Y quién es la verdad? Es Jesucristo. Él es la verdad y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, aquí estamos claros, ¿verdad? A los estudiosos tienen que estudiar mucho en este tema. Entonces encontramos nosotros la improbabilidad estadística de la vida, ¿no? Esa, si se quiere, improbabilidad estadística de la vida, que es la evidencia numérica. Es la evidencia numérica. Entonces, una sola proteína. Dicen cuenta que el científico Douglas él calculó la probabilidad de que una proteína funcional de solo 150 aminoácidos se forme por azar. Entonces, una entre 10 elevado a 75. O sea, es una visualización. Esto equivale a elegir un átomo específico y predeterminado entre la materia de 1 billón de galaxias como nuestra Vía Láctea. Entonces, la analogía final es pensar que la vida se creó por casualidad. Es tan improbable como si un tornado pasara por un desagüe. Lo removería, lo va a remover todo, ¿no? Todo. Y montarse por azar en un Jumbo Jet 747 completamente funcional, ¿verdad? Entonces, por eso que dije, la causalidad. No hay casualidad, hay causalidad. La segunda, que es las matemáticas, invención o descubrimiento. Acá vemos una brújula, ¿no? Acá como los exploradores, aquí Cristian trabajó buenísimo estas palabras que estamos diciendo acá, tomó a exactitud un poco todo esto. Esta brújula acá, así como los exploradores descubrieron un continente que ya existía
descubrieron un continente que ya existía. Las matemáticas y los matemáticos, sobre todo los matemáticos, descubren verdades y estructuras matemáticas que son objetivamente externas a la mente humana. Entonces, la matemática se inventa o se descubre. Aquel que creó nuestro entendimiento es el mismo que creó la matemática. Entonces, si la matemática existe objetivamente, esperando ser captada por nuestro entendimiento, la pregunta acá es inevitable. ¿Quién la creó? ¿Quién creó la matemática? Entonces, ahí viene el teorema. El teorema de Golden que habíamos mencionado nosotros en la primera parte, que es la necesidad de un sistema mayor. Es la necesidad de un sistema mayor, que es la evidencia clave, porque Crookes-Golden, el lógico más importante desde Aristóteles, él nos demostró con sus teoremas de incompletitud, oigan bien, averigüen eso, incompletitud, no está completo, ¿no? Que no todas las verdades de un sistema formal como la aritmética pueden ser demostrados dentro de ese mismo sistema. Dense en cuenta que esto obliga a recurrir a un sistema formal mayor para garantizar la consistencia. O sea, que en esencia la lógica necesita un principio fuera de sí misma. O sea, la aritmética, G igual, o sea, es el sistema formal, lo que llamamos la verdad objetiva. Una verdad objetiva, no una verdad subjetiva, que esto nos lleva mucho más allá de lo que es una verdad especulativa, que es la que generalmente encontramos nosotros en la teología. Y cuando digo especulativa, no estoy hablando y diciendo que no sea verdad, sino que sencillamente es una verdad de fe. Y al ser una verdad de fe, es una verdad especulativa, pero no objetiva, pero sigue siendo verdad. Entonces, la analogía de El Quijote. Por lo menos Sancho Panza, él se enfrenta a una paradoja legal irresoluble, ¿no? Un hombre dice que ha venido a ser ahorcado. Si lo ahorcan, dijo la verdad y es inocente. Si lo liberan, mintió y es culpable. Entonces acá nos viene una pregunta. La justicia como sistema formal no tiene solución, porque Sancho Panza aplica la benevolencia, o sea, un principio que está fuera del sistema de justicia. Así como la justicia necesitó la benevolencia, la matemática necesita a Dios para ser completa y consistente. Déjenme chequear, ok, tenemos todavía tiempo nosotros para seguir argumentando. Hasta aquí estamos claros, ¿verdad? Así como la justicia necesitó la benevolencia, la matemática, necesita a Dios para ser completa y consistente. La tercera vía, la química, es lo que denominamos el ajuste fino de la materia. Bueno, lo que denomina nuestro querido hermano y científico José González Hurtado. Que de ahí nosotros estamos tratando de sacar este paralelismo que ya lo hablamos en la primera parte. Entonces, la tercera vía, la química, el ajuste fino de la materia, ¿no? Ahí vemos. O sea, ¿por qué las fuerzas que rigen los átomos se combinan de manera tan estable y compleja? Es la pregunta, ¿verdad? Hay un argumento, o mejor dicho, el argumento del fine tuning, es la palabra que se usa mucho en radio aficionada, la fina sintonía, ¿no? La química es la manifestación
de unas leyes de la física y unas constantes que no son aleatorias. Cualquier variación mínima, pero por muy pequeña que sea, en ellas haría imposible la vida. Es exacto como la luna está a una distancia de la Tierra. Es exacto como la Tierra está a una distancia del Sol. Si nos moviéramos un poquito, nos tostaríamos. Alguien decía, no, que la Tierra se está moviendo y nos vamos a quemar. No, hemos comprobado, la ciencia ha comprobado que al moverse el eje de la Tierra, dicen cuenta que también la gravedad, en cierta manera, el Sol en su constante movimiento, porque el Sol tiene movimiento de rotación y trasladación y es mucho, mucho, mucho más grande que lo que podemos nosotros ver, él se mueve. Puedo poner un ejemplo acá. Vemos acá el símbolo del átomo, ¿no? Un ejemplo. La relación precisa entre la fuerza nuclear fuerte y la débil que permite la existencia de átomos estables y el carbono, o sea, la velocidad de la luz fijada en 300.000 kilómetros por segundo. Esto es un ejemplo que pongo acá. Entonces, no hay nadie que mirando las leyes de la física no se dé cuenta de que han sido formuladas a propósito y no son por casualidad, no son por casualidad. ¿Esto quién lo dice? Fred Hoyle. Fred Hoyle. Bueno, por ahí escuchamos un ruido. Donde estoy, bueno, no puedo evitar los ruidos. Acá estamos en Venezuela. La gente no le pone silenciador a los tubos de escape. Bueno, la improbabilidad cuántica de un universo para la vida. Esto es el título, que es la evidencia numérica. La evidencia numérica. Porque se cuenta que un universo antrópico, o sea, el premio Nobel Roger Penrose, él calculó la probabilidad de obtener un universo que permita la vida basándose solo en la entropía inicial. Yo les voy a pedir que se hagan su diccionario, porque no me voy a detener yo a explicar los términos, ¿no? Habrá algún otro término que pueda explicar. O sea, ¿qué quiere decir esto? La probabilidad 1 entre 10, ¿no? Y 10 elevado a la 123, ¿no? Ahí hay un error, es 10 elevado a la 123. O sea que en el contexto este número es tan vasto que escribirlo requeriría más cero de los que hay partículas en el universo conocido, o más cero de lo que se robaron los chavistas en Venezuela, ¿no? Pero bueno, aquí es una broma. Lo lógico es que no estuviéramos aquí. Entonces, la analogía final que podríamos decir nosotros es que el universo es como una inmensa receta química. O sea, pensar que sus proporciones exactas se escribieron solas y sus ingredientes se mezclaron al azar para hornear el pastel de la vida es irrisorio, hermano. Es irrisorio. La química nos demuestra que el Creador pesó y midió cada ingrediente con una precisión incomprensible. Para la próxima parte, vamos a adentrarnos en la cosmología, el principio del tiempo y el espacio. Vámonos entonces a un espacio comercial y ya regresamos. Recuerden de darle link a la campanita, Ya regresamos en nuestras clases, en la segunda parte de las nuevas 5 vías científicas de la existencia de Dios. Ya volvemos.